Bien, buen día. Gracias por acompañarnos en esta mañana, en este tiempo de gran bendición. Nada como 45 minutos intentando mantenerse despiertos y prestando atención a una charla, ¿verdad? Mi nombre es Bill White, enseño acá en Grace Church y formo parte del equipo de líderes. Hace algunos años estábamos escuchando una charla dictada por uno de los líderes de Chick-fil-A. Él hablaba de un estudio que habían hecho. Creo que les tomó 2 años hacerlo. Su objeto fue investigar cuáles eran los valores fundamentales de su organización en relación al desarrollo y al cultivo del liderazgo. Luego nosotros mismos comenzamos a procesar la idea y entender que era algo importante, algo que debíamos hacer. Y aunque creo que el liderazgo ha sido una de las fortalezas de nuestra iglesia, algo que nos caracteriza, la habilidad de tomar decisiones, ponernos en marcha, hacernos responsables, todo esto comenzamos a verlo de una manera nueva. Nuestro personal estaba creciendo y sentimos la responsabilidad de equiparlos, ayudarlos a entender el estándar que buscamos. ¿Qué es lo que buscamos en las personas que trabajan para la iglesia y la representan? Y a medida que más lo estudiábamos, nos dimos cuenta de que tendría grandes implicaciones. En otras ocasiones me he referido a esto, pero quiero aclararlo, entrar un poco más en detalle. Les comento mientras iniciamos el estudio de este primer valor, y muy importante, un líder se apropia de la causa. Quiero mostrarles el trasfondo, el por qué es tan importante para los hombres y también para las mujeres. Pero mi énfasis estará en los hombres y para esto voy a utilizar 4 pilares. Los llamamos pilares. No recuerdo si los habíamos llamado pilares. ¿Tú los llamaste pilares cuando hablaste la vez pasada? Si no es así, he sido yo quien ha inventado cosas durante esta mañana. Lo digo en broma. Hay 4 ideas críticas para nosotros como iglesia acerca de lo que es la masculinidad auténtica. Y tenemos una diapositiva para mostrarles. Y son, un hombre es alguien que rechaza la pasividad, se hace responsable, lidera valientemente, esperando la recompensa de Dios. Estas ideas no son nuevas para nosotros. Se las robamos a uno de nuestros héroes, si se puede decir. Un hombre que ha pasado mucho tiempo estudiando lo que es ser un hombre de verdad, según la Biblia. Lo ha hecho en Little Rock, Arkansas. Y para esto, este pastor también ahondó en las luchas más grandes que tienen los hombres hoy en día. Así que rechazar la responsabilidad, rechazar la responsabilidad, eso es lo que todos queremos hacer, ¿verdad? Permítanme corregir. Rechazar la pasividad, hacerse responsable, liderar con valor, en espera de la recompensa de Dios. Lo que vemos acá es que el liderazgo es parte esencial de lo que es ser un hombre. No se trata de algo que hacemos, sino de algo para lo que fuimos creados para hacer. Adán fue creado primero, fue puesto en el jardín, se le dieron instrucciones, se le dio un reto, un mandamiento: llenar la tierra y sojuzgarla. Eva fue creada como consecuencia de su incapacidad de hacer esto por él mismo. Él no podía dar fruto por sí mismo. Ella fue creada como consecuencia de la incapacidad de ese déficit de Adán. Él necesitaba compañía, pero él fue creado, moldeado, tejido del polvo de la tierra y llenado por el aliento de vida de Dios para venir a este mundo y liderar, hacerse responsable de este mundo que Dios había creado. Dios creó al mundo con esa necesidad y el hombre era la solución. Así que el liderazgo es un elemento central de lo que es ser un hombre. No es algo en lo que debemos pensar como una acción, algo que podemos poner en práctica una u otra vez. Es la razón por la que fuimos creados. Y puede que tengamos diferentes dones. No debemos confundir los dones con el liderazgo, con este llamado fundamental que tenemos todos. Todos nosotros tenemos diferentes dones, y eso está bien. Es parte de la soberanía de Dios, pero en la raíz queremos enfatizar que para el hombre el liderazgo es algo muy importante.
Y Matt lo hizo la semana pasada, pero quiero hacerlo nuevamente, colocar nuestros valores de liderazgo. No es la única manera en la que podemos hablar de esto, hay varias maneras de enmarcarlo, es sencillamente la manera en la que nosotros hablaremos al respecto. Podrías colocar el carácter al principio, pero nosotros lo colocaremos así. Un líder se apropia de la causa, está orientado a la acción, abraza la ambigüedad, construye relaciones, se reinventa continuamente y está consciente de sí mismo. Si vas a ser un líder efectivo, nosotros creemos que todas estas cosas deben estar presentes en ti y hacerse más grandes cada día. Son habilidades prácticas que pueden ser desarrolladas, requieren trabajo. También son una cuadrícula que nos ayuda a medirnos, ver cómo lo estamos haciendo. ¿Estoy haciendo lo correcto? Y estaremos hablando de cada una de ellas. Permítanme darle un par de cosas. Como trasfondo, Matt habló de un par de libros de Peter Drucker. No son enraizados en la cristiandad, pero nos han sido de gran utilidad. Tengo diapositivas para estos libros. Uno es El Ejecutivo Efectivo de Peter Drucker y De bueno a grandioso. Este último es una investigación actualizada hecha por Stanford acerca del liderazgo en varias compañías, desarrollando estas ideas de Peter Drucker. Así que tenemos a Jim Collins y a Peter Drucker. Son dos figuras fundamentales del liderazgo. Podría decir del siglo pasado. Jim Collins aún vive y estoy seguro de que es visto de este modo. Aunque él se apoya mucho en Drucker, a quien le dio todo el crédito necesario. Creo que sería muy importante para ti, depende de cómo haya sido configurado, hacerte responsable y hacerlo de forma consciente. Yo te diría, si en el fondo, en tu esencia, está el liderazgo, estudiar el liderazgo puede ser algo bueno para ti. Para asegurarme en lo personal de que es algo importante para mí, y aunque soy un lector promiscuo, me aseguro y me esfuerzo de que esa sea la única forma de promiscuidad presente en mi vida. Pero como me encanta leer y siendo de tendencia promiscua en la lectura, me aseguro de leer algún libro de matemáticas una vez al año para sentirme estúpido, de ciencia para saber qué está pasando, de historia, biografías, sencillamente por diversión. Pero algo de lo que me aseguro estar leyendo constantemente es acerca del liderazgo. Porque entiendo que el liderazgo está en el centro de lo que soy, así que les animo a echar un vistazo a estos dos libros. Si lo hacen, se darán cuenta de que mucho de lo que enseñamos ha sido tomado de ellos. Ahora hablemos de esta idea, apropiarse de la causa. Pasaremos los próximos 30 minutos o algo así hablando de ello. ¿Qué significa esta idea de apropiarse de la causa? Y comenzaré definiéndolo como lo que no es. Alguien que no se apropia de la causa es alguien que usa lo que es, en mi opinión, la palabra más débil del idioma español. Y la usa mucho. Esa palabra es ellos. Ellos. Quienes no se apropian de la causa usualmente hablan así. Ellos usualmente van a cualquier sitio y miran a su alrededor y dicen, me pregunto por qué no recogen la basura aquí. Ellos. Fui voluntario en las pequeñas ligas por mucho tiempo y no sé si se han dado cuenta, pero los voluntarios la manejan de forma exclusiva. Es algo muy importante con relación a la filosofía de esta organización. Pero en el corazón, en el fundamento de las pequeñas ligas está el que todos somos voluntarios. Yo solía estar siempre en el campo cuando mis hijos jugaban. Y un día mi esposa me dijo, ella está infectada con la idea de apropiarse de la causa. Ella me postuló para dirigir 2 equipos en la misma temporada. Fue una primavera grandiosa, se los aseguro. Y me pareció muy interesante que mientras estábamos allí trabajando, matándonos, cuando de pronto entran estos padres que pagaron tarde los $25 de la cuota de inscripción y se preguntan en voz alta, ¿y estos qué hacen? ¿Qué están haciendo ellos? ¿Qué piensan ellos? Y yo les digo, parece que no están prestando atención. No hay ellos, solo nosotros. Es la gente de esa comunidad que ha abierto la oportunidad para que los jóvenes tengan esta experiencia.
Y ahí podemos ver una brecha, una línea que separa a las personas que abrazan la causa, que la aceptan, de las personas que solamente llegan usando el ellos. Así que les digo que hay muchas palabras de 4 letras que podrán usar y con las que se podrán salir con la suya, pero en nuestra iglesia, ellos no es una de esas palabras. Es una mala palabra. Esa palabra mata la capacidad de liderar, lo hace imposible. Esta palabra lo que hace es distanciarte de cualquier responsabilidad de lo que está sucediendo. Así que un buen sitio para comenzar puede ser tu familia. ¿Piensas en ellos o piensas en nosotros? En relación a tu esposa, ¿piensas en ella? Mi esposa odia ese nombre. Si estamos hablando de algo y alguno de mis hijos dice ella, Raquel grita desde el otro cuarto, ella tiene nombre. No quiere ser minimizada con ese nombre. Así que cuando te refieres a tu esposa y utilizas ella, lo que estás haciendo es distanciándote, alejándote de la responsabilidad de lo que quiera que suceda con ella. Hace algún tiempo hablaba con un hombre. Hablábamos de algunas luchas que tenía su esposa. Y mientras él hablaba, mientras pensaba en voz alta y procesaba todo lo que estaba sucediendo y hablaba acerca de la familia de su esposa, yo le interrumpí y le dije, hey, ¿me permites decirte algo? ¿Con quién ha vivido más tu esposa? ¿Con su papá, con su mamá o contigo? Y él respondió, conmigo. Y yo le dije, bueno, solo me preguntaba, ¿quién ha pasado más tiempo? ¿Quién ha tenido más oportunidad de influenciarla? Es curioso. Así que esta idea de distanciarnos de la responsabilidad es algo de lo que tenemos que deshacernos, algo que tenemos que sacar de nuestro cerebro. Y miremos un texto para esto. Basándonos en esto, podemos decir que apropiarse de la causa significa cultivar una mentalidad de nosotros y deshacerse de la mentalidad de ellos. Si lo resumimos, alguien que se apropia de la causa cultiva una mentalidad de nosotros y no de ellos. Cada líder efectivo deberá hablar de nosotros. Alguien que quiera influenciar, si se hace responsable, hablará de nosotros y no de ellos. Esto es algo muy importante para nosotros. Como representantes de esta iglesia, cada vez que un líder va a representarnos, queremos que pueda pararse y decir, nosotros creemos que debemos hacer tal o cual cosa. Y si esa persona que va a representarnos no puede decir nosotros en una buena conciencia, eso significa que hay algo que debemos trabajar porque él puede que no esté de acuerdo con lo que se hace o cómo lo hace. No puede alguien salir y decir, ellos dicen que yo diga. No, debes apropiarte de lo que dices. Debes abrazar lo que dices. Ahora, Filipenses capítulo 2. Búscalo en tu Biblia, tenemos varias distribuidas en el salón. Será de gran utilidad, voy a pasar un buen rato exponiendo este texto. Así que estírate, toma tu Biblia y esto es lo que vemos en Filipenses 2. Vemos a Jesús dándonos el más grande ejemplo de lo que significa apropiarse de la causa. ¿Qué significa para ti apropiarse de la causa? Filipenses 2, capítulo 3. Tenemos esta declaración que sirve de base en la que Pablo le dice a un grupo de cristianos, personas que se dicen creyentes, quienes luchan por mantener la unión en la iglesia. Por eso dice en el verso 3, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. ¿Y qué dice Pablo acá? Dice que debemos hacernos responsables los unos por los otros. No te preocupes por ti mismo, preocúpense los unos por los otros. ¿Qué está diciendo? Dice que debemos cultivar una mentalidad del nosotros.
La gente con la que no estás de acuerdo, debes esforzarte para identificarte con ellos. No te distancies de ellos. No decir, no sé qué hacen ellos, no sé qué piensan ellos, sino con un genuino interés acercárteles. No cuides solo tus intereses. No digas, lo que ellos hicieron, bueno, no sé qué fue, pero a mí no me funcionó. Más bien piensa, ¿qué estaban sintiendo ellos? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué pasaba por su mente? ¿Qué querían solucionar? La idea es moverse hacia ellos. Pueden verlo en el texto. Por eso Pablo da esas instrucciones. Si nos interesamos los unos en los otros, debemos cultivar la mentalidad del nosotros. Y continúa Pablo diciendo en el versículo 5, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Lo que tenemos acá es un claro ejemplo de lo que significa tener el tipo de mentalidad de la que hablamos, de lo que significa apropiarse de la causa como líder. Y podemos ver esto desplegado en la vida de Jesús. Podemos examinar el texto y verlo una y otra vez. ¿Cómo sé si me estoy apropiando de la causa? ¿Cómo sé si me estoy haciendo responsable de las personas que Dios me ha confiado? Por la palabra que Él me ha dado, por los dones que Él me ha dado. ¿Cómo puedo saber si lo estoy haciendo? Y aquí tenemos varias maneras de hacerlo. Primero, apropiarse de la causa significa no tener en gran estima los propios derechos. No te la pasas buscando y pensando en lo que por derecho te corresponde. No te preocupan los títulos o los rangos. No lo necesitas para aumentar tu confianza. Muchas veces hablo con personas que lo primero que hacen es darme su currículum. ¿Les ha sucedido alguna vez esto? Y no es algo espontáneo, se nota que han tomado tiempo, que se han preparado para darte en 15 o 30 segundos, bien condensado, el por qué debes escucharlo. Porque son grandiosos, ¿verdad? Ellos necesitan todo esto para ayudarse, para apoyarse, para saber quiénes son, para saber cómo se definen. Quieren que sepas con quién tratas cuando tratas con ellos. Ellos te quieren probar que tienen derecho a ciertas cosas por sus logros. Tienes que llamarlos doctor tal o cual. Y no me refiero a doctores en medicina únicamente, también doctores en filosofía. Son personas orgullosas de sus logros. Quieren que los conozcas. Y si quieres ver un despliegue de esto, puedes ir a una conferencia con unos 50 predicadores. ¡Wow! Quedarías atónito. Y no querrías jamás estar asociado a esta profesión. Lo primero que te van a decir es, ¿cuánta gente va a su iglesia? No me interesa eso. Yo no vine acá para saber cuánta gente va a tu iglesia. Pero la idea allí es, tengo derecho a ciertas cosas, a cierto grado de respeto por lo que he logrado en mi vida. Y lo que vemos en Jesús es que, aun siendo Dios, Él no consideró todo esto, no consideró la posición que tenía, la posición de Dios, como algo a lo que aferrarse. No lo consideró, no estaba alto en su escala de valores. El ser tratado de la manera que él debía ser tratado, de como por derecho merecía ser tratado. Y puedes saber si tienes problemas en este aspecto. Puedes verlo si te ofendes fácilmente. Si constantemente sientes que te faltan el respeto. Si sientes que no eres respetado, es una buena indicación para ti de que tienes problemas al respecto, de que tu corazón no está en el lugar correcto. Y no podrás apropiarte de la causa de otro porque estarás ocupado aferrándote a lo que es tuyo por derecho propio.
Para apropiarte de la causa tendrás que convertirte en alguien perdonador. Seguiremos viendo eso a medida que avanzamos. Así que no solo consideras tus propios derechos, no te aferras a lo que te toca. Lo que también vemos en el texto es que Jesús se vacía a sí mismo. Vemos esto en el texto. Jesús baja de su posición de gloria. Él desiste de sus privilegios divinos. No es que en teoría él estaba de acuerdo con esto, sino que en la práctica salió adelante y tomó acción al respecto. Él de hecho abandonó el ser exaltado y estar en la gloria. Es lo que llamamos la encarnación, que Jesús, quien es el Creador que está en la gloria, toda la creación es expresión de su voluntad. Él tiene toda la autoridad, pero en lugar de aferrarse a esta posición, Él la abandona y se hace presente en su propia creación. Él se somete a sí mismo al tipo de limitaciones que el resto de nosotros tenemos que enfrentar cada día. Así que Él se vacía a sí mismo de rangos y privilegios. Él se vacía de esos derechos y lo hace de un modo modesto. Nadie estaba mirando. No hay fanfarria. Por supuesto, están los ángeles. Ellos anuncian la venida de Jesús, pero para ese momento ya él había estado 9 meses en el vientre. Eso es vaciarse. No sé qué crees al respecto, pero la idea de que el Espíritu Santo vino a María y de que un niño estaba dentro de ella, y mientras estaba en el primer trimestre, creemos, ella va a visitar a su prima Elizabeth. Y cuando se encuentra con su prima Elizabeth, quien lleva a Juan el Bautista en su vientre, ese niño Juan comienza a saltar al estar en la presencia de su Señor. Y puede que estés pensando, eso es increíble. Y es increíble, muchas cosas increíbles sucedían en ese momento. Y la idea es que el Dios que creó el universo estaba presente físicamente en esa sala. En el vientre de esta joven madre, eso es vaciarse. Si te vas a colocar en una posición en la que abraces la causa, debes saber qué tan lejos quiere Dios que vayas en cuanto a abandonar tus privilegios y derechos, todo para servir a otros. Recordemos, cuando comenzamos a hablar en esta ilustración, lo que decía el apóstol Pablo era, esta es la actitud que ustedes deberán tener, en ustedes, ya que estaba también en Jesús, quien existía en forma de Dios, pero no lo consideró como algo a lo que aferrarse, sino que se vació a sí mismo, sino que se derramó a sí mismo. Él dejó su privilegio divino. Así que como hombres, en el ambiente en el que nos haya colocado Dios, es nuestra obligación bajar y tomar una posición que refleje humildad, no aferrarnos, soltar. Lo que no debemos hacer es decir, no, yo puedo hacer eso en cualquier momento que lo decida. Jesús lo tomó como una actitud permanente. Yo no estoy por encima, no soy más importante que... Esa es la postura que debemos tomar cuando hablamos de apropiarnos de la causa. Y veamos lo que hace. No solo Jesús no se aferra a su autoridad divina, cede sus privilegios. Toma la posición de siervo, el humilde rango de esclavo. Él asume la posición de siervo, se orienta hacia lo que él hace, no enfocándose en el propio beneficio, en su propia agenda. Él se enfoca más bien en el bienestar de las personas a quienes sirve, quienes se supone que debe liderar. Se ve claramente. Es interesante que en el libro de Bueno Grandioso de Collins, él cuenta que mientras escribía su libro y estaba en la universidad y tenía muchos asistentes que hacían investigaciones para él, y mientras recopilaban información, sobre todo de empresas que habían sido de vanguardia en sus ramas, que habían superado al resto de las compañías de la competencia,
Mientras las investigaban y se enfocaban en el liderazgo, en cuál es el tipo de líder que encontramos allí, resultó que el líder no era un típico líder carismático o un gran macho alfa que se encargaba de todo, que tenía grandes ideas y que la gente podía ver y decir, wow, qué tremendo líder tenemos. Cielos, increíble. El resultado de su investigación fue que los líderes de estas organizaciones, a medida que buscaban y obtenían la retroalimentación de las empresas, la palabra que vino una y otra vez a ellos fue líder, siervo. Pero al reflexionar pensaron, nadie en el mundo de los negocios va a comprarnos esta idea, porque suena débil. Nadie quiere ser un líder que sirve. Y estoy parafraseándolo. Así que si leen el libro no se sorprenden de que no es exactamente lo que dice. Me doy la libertad de un predicador al interpretarlo. Pero ellos lo llaman así. Ellos le colocan un título. Ellos lo llaman un líder nivel 5. Nivel 5. Esto apela al ego. Nivel 4, nivel 5, ¡boom! Pero cuando se referían a un líder nivel 5, se referían a alguien que se preocupa más por la causa, que se preocupa más por la gente que lo rodea. Y se dieron cuenta que este era el elemento común entre todas esas compañías que lo hacían bien. Y yo diría que la causa de todo eso es que Dios así hizo el universo, así es Dios. Así que Jesús fue. Y no necesitas estudiar teología para eso, solo ve cómo funcionan las cosas y sé honesto. Y será fácil encontrarlo. Entonces, asumir el rol de servidor es el tercer elemento que vemos en el texto. Y aquí está lo último que discutiremos. Bueno, o la primera parte de lo último que discutiremos. Tú entrarás en su mundo. Alguien que se apropiará de la causa, alguien que va a ser un líder efectivo, termina siendo alguien que entra en la vida completamente. Entra en la vida de las personas que lidera. Van a vivir con y dentro de las personas que lideran. Es parte del proceso de vaciarse del que hablamos. Pero mientras miras el texto dice que Jesús vino en forma humana. Podríamos decir también que Jesús se hizo humano. Sería esa una mejor traducción. Jesús se hizo humano. Él de forma completa y exhaustiva se identificó, se vació de manera tan exhaustiva que vino y se puso en nuestros zapatos. Ahora, nosotros no podemos hacerlo de una manera igual a la que la hizo Jesús, pero podemos, con nuestra actitud, haciéndonos humildes a nosotros mismos. Y este es parte del punto que toca Pablo acá. Dice, tú puedes hacerlo de forma real. Cuando entras realmente en el mundo de alguien, te pones en sus zapatos, ves las cosas desde su perspectiva, te esfuerzas. Eso es lo que quiere enfatizar. Y no solo en sus éxitos, porque déjame decirte, queremos ser vicarios de otras personas, pero solo cuando les va bien. Queremos estar en su lugar. Y eso es algo natural. Cuando alguien tiene un gran éxito, y lo digo por mí, cuando predico un gran sermón, muchos de ustedes vienen y hablamos y compartimos y decimos, bueno, pasó esto, qué bien, es de ánimo. Pero cuando las cosas no van bien, ustedes no vienen, me pasan el brazo y me dicen, ese sermón estuvo horrible. Nadie se acerca y dice, oh, te amo mucho, hermano. Lo hiciste bien antes y así que seguramente te sobrepondrás y lo harás bien nuevamente en algún momento. Nadie se quiere identificar contigo en ese momento. Lo mismo sucede cuando tienes talento para algo. Verás que cuando tienes éxito, la gente se quiere acercar a ti, la gente quiere compartir contigo, compartir la gloria del momento por el que pasas. Si te compras un bote nuevo, descubrirás que tienes amigos que no sabías que tenías. ¿Y cómo saberlo? Es posible, pero ahora son tus amigos. Hey, ¿qué más? ¿Qué hacen? Van al lago. Así sucede. Así funciona el mundo. Y esto es lo que vemos en el texto. Jesús se identifica con nosotros, no en nuestro éxito. Jesús no pone los ojos en el mundo y dice,
a ver dónde va todo bien y luego viene a nosotros. De hecho, Él hace lo contrario. Dios lo hace en el Antiguo Testamento. Les dice a Israel para que no se enorgullezcan. Yo no los escogí porque fueran mejor que los demás. De hecho, los escogí porque no eran nadie. Los escogí porque no tenían identidad. Los escogí cuando eran como niños que habían sido abandonados, como a un niño que no había salido aún del proceso de nacimiento, y los encontré en el medio de un campo, en un charco de sangre, y allí los tomé. En ese momento los escogí. Luego los traje a mi casa y les di mi identidad. Me identifiqué con ustedes en su vergüenza y no en sus fortalezas. Concluimos entonces que si vamos a ser líderes en este sentido, seremos personas que se identifican con otros en su debilidad, en su vergüenza, que estemos tan cerca de ellos que esa vergüenza se pueda transferir a nosotros. Y eso es lo que vemos. Vemos que Jesús sufrió por su gente. Miren el texto. Sufrió cuando se apropió de la causa de su gente. Y yo llegaría al punto de decir que esta es una verdad de todo el liderazgo. Hablo con hombres que me dicen, que me cuentan lo solos que se sienten, que me cuentan de las luchas que tienen y lo desanimados que están. Y una de las respuestas que les doy es, hey, eso puede que sea consecuencia de tu liderazgo. Con lo que me dices veo que te apropias de la causa. Porque sientes que estás cargando todo este peso y nadie entiende ni aprecia. Les digo, no caigan en la autocompasión, pues las cosas sencillamente son así. Permítanme decirles esto. En este mundo, si van a ser líderes, van a sufrir. Por eso, una vez más, Pablo dice en este pasaje, esta es la actitud que deben tener, vaciarse, cedan sus privilegios, apropiense de la causa de otros de tal manera que entiendan completamente lo que les sucede. Y eso fue lo que hizo Jesús. Nos comprendió completamente y sufrió por nuestras fallas. Un buen líder es ese que asume la causa de las personas a las cuales lidera de una forma tan profunda que lleva en su propio cuerpo los problemas que sufren los demás. Eso es lo que sucede. Y a veces nos está sucediendo algo y nos desesperamos y decimos, oh, ¿qué sucede? Déjame decirte lo que sucede. Jesús lo dijo, Mateo 16. Niéguense, tomen su cruz y síganme cada día. Jesús usa un ejemplo de sacrificio y sufrimiento como emblema de lo que significa seguirle. Si sigues a Jesús como hombre es importante. Si eres mujer también lo es. Es una especie de soledad que los líderes van a sentir. Sentirás en tu cuerpo el sufrimiento de las personas a las que fuiste llamado a liderar. Si eres una persona espiritual o no lo eres, no importa. Tengo una foto que quiero que vean. Una foto de Abraham Lincoln. Miren bien esas fotos. Fueron tomadas con 5 años de diferencia. Este es Lincoln al comienzo de su presidencia y luego al final de su presidencia. ¿Creen que el liderazgo cobra peaje? ¿Piensan que Lincoln cargó en su cuerpo? En alguna medida. Y podrían pensar, hubo gente que cargó más peso que él. Quería que lo vieran. Me suscribí en la historia en fotos en Twitter. Me la recomendó un amigo, así que ahora me llegan estas cosas. Aparentemente Marilyn Monroe fue una figura importante de nuestra historia porque envían muchas de Marilyn Monroe. Y cuando aparecen de Marilyn Monroe yo las paso rápido. Quería contarles. Y eso es materia para otro día. Pero quería contarles que cuando vi esa foto, siendo un hombre de 45 años que ha dedicado parte de su vida al liderazgo, tratando de ser fiel, estudiando y entendiendo, cuando vi esa foto pensé, voy a ser 100% honesto con ustedes. Al llegar a la mitad de mi vida, por primera vez, he comenzado a luchar con la idea de, ¿vale la pena? Estoy siendo honesto. Y en la charla que sigue los animaré.
Les daré todas las razones por las que vale la pena. Pero les quiero contar, cada vez que me despierto, cada día pienso, cuando debo decidir, y tengo una vida grandiosa, tengo a mi esposa, a mis hijos conmigo. Nuestra iglesia es increíblemente unida. Son grandes personas a quienes liderar y servir. Y estoy consciente de que todos los que oyen esta charla no asisten a nuestra iglesia. Así que me levanto y pienso, me digo a mí mismo, hombre, ¿qué estás haciendo? Siento que mi fuerza, que mi energía comienza a desvanecerse. Y soy honesto con ustedes, esto me desanima. Y por momentos me pregunto, ¿estoy desperdiciando mi vida? Es decir, podría estar tomando una ducha caliente con el amor de mi vida, y en lugar de eso, estoy aquí reunido con un montón de gente que ni siquiera le importa esto. Viven su vida tontamente sin darse cuenta de que ya otros lo han hecho y han obtenido un resultado terrible. Todas las mañanas me despierto y salgo de la casa tratando de unirme a estos hombres, tratando de evitar que dirijan su auto al despeñadero. Y me digo, ¿por qué hago esto? Mi vida es buena. Yo no necesito estar envuelto en esto. Y pienso, hay sufrimiento envuelto en todo esto. Te desgasta física, psicológica y emocionalmente. La gente me dice todo el tiempo, debe ser balanceado, debe ser balanceado, debe ser balanceado. La gente balanceada no está a cargo de nada. Tienen que meter eso en su cabeza. Nadie que sea balanceado está a cargo de nada. Nadie que esté haciendo el mundo un lugar mejor trabaja 40 horas a la semana. No pasan toda la noche con su familia, no se levantan temprano, hacen ejercicio y salen a trabajar. Puede que hagas esto. Puedes hacerlo. Puedes pasar tu vida tratando de mantener un balance entre hacer ejercicio y tu prosperidad económica. Pero déjame decirte algo, por más que intentes mantener el balance, tendrás un reemplazo de cadera en algún momento. No importa. Igual te dará un infarto o una embolia. Puede que suceda un poco antes o un poco después. ¿Quién sabe en realidad? Nadie lo puede decir, nadie sabe. Y yo te digo, no vas a lograr absolutamente nada. Eso es lo que quiere decir Jesús cuando dice, ¿quién se preocupa tanto por lo que viste, por lo que come, por el vestido? Porque ¿quién de ustedes, preocupándose, logrará cambiar algo? En lugar de pasar tu vida ahorrándote, debes gastarte en algo. La pregunta es, ¿en qué estás invirtiendo tu vida que valga esa vida que Dios te ha dado? Esa es la única pregunta. Tu vida se está consumiendo y no importa si la entregas o se te escurre entre los dedos, el resultado final siempre va a ser el mismo. La única pregunta entonces es, cuando entregas tu vida, bien sea por voluntad propia o sea la fuerza, la única pregunta en ese momento será, ¿invertiste la vida en algo que valiera la pena? Esa es la única pregunta. Si tu objetivo en la vida es la comodidad eventualmente te abandonará. Así que les digo, debemos abrazar la causa de lo que Dios está haciendo en el mundo. Y este es el consuelo que viene atado a todo eso. No es que Dios te sostendrá para que no te veas así, para que no te veas como esa foto de Abraham Lincoln que vimos hace rato. Y no se trata de que Abraham Lincoln dirigió al país en un periodo de guerra muy complicado, sino que todo el que entrega su vida para servir a otros sufrirá. Eso es lo que dice Pablo en el capítulo 2 de Filipenses. No sientas que algo extraño sucede, que algo va mal cuando te sientas solo. Cuando sientas que no te entienden, cuando te encuentres preguntándote a ti mismo si vale la pena hacer lo que estás haciendo. Y es exactamente lo que hizo Jesús, colgando en la cruz, citando el Salmo 25, Dios mío, ¿qué? Es tremendo ser parte de tu plan. ¿Es eso lo que dijo Jesús? No. Él dijo, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Y si te preguntas, ¿es eso bíblico? Pues sí lo es, lee el Salmo 22. Jesús toma el lamento de ese salmo de David y lo cita como una expresión de cómo se siente mientras cumple la misión que le ha asignado su padre. Eso no tiene nada de romántico.
Es desdichado, miserable. Él se siente solo, se siente abandonado por su padre, y él le grita, ¿por qué me haces esto? Eso es liderazgo. Cuando te apropias de la causa en la forma que Dios te dice que lo hagas. Y esta es tremenda charla. Gracias a Dios que me levanté esta mañana. Eso es lo que amo de Grace Church. Veamos otro texto. Alejémonos por un momento de Jesús, porque las cosas se complican a medida que sigues leyendo Filipenses 2. Cuando sigas leyendo te darás cuenta que Jesús hace todo esto y Dios lo exalta y le da un nombre que es sobre todo nombre y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Pero puedes llegar a decir, mi nombre no será exaltado sobre todo nombre. Nadie va a alabar mi nombre. Eso fue algo que Jesús obtuvo, no yo. En mi realidad, ¿cómo puedo tener valor para lograr lo que Él logró? Bajémosle un poco y busquemos a un hombre con el que podamos identificarnos más, que no sea Jesús. Busquen Hebreos capítulo 11. Tengo esta diapositiva para ustedes. Hebreos capítulo 11, versículo 24. Estaremos hablando de Moisés por un segundo. Porque la pregunta es, ¿de dónde vendrá la fuerza? Esa fuerza que te permitirá entregar tu vida de la manera que debes hacerlo. ¿Cómo aguantarás el abuso de tu esposa? ¿Cómo aguantarás el maltrato de tu jefe? ¿Cómo lo soportarás? ¿De dónde vendrá la fuerza? Veamos a Moisés. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Veamos esto, y es algo fundamental. Moisés rechaza una vida conforme a sus derechos. Él posee el título, él tiene el derecho, él tiene una posición de privilegio, de comodidad. Moisés lo rechaza, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Tengo otro. Considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Quiero que lo vean, porque así son las cosas. No está mal esperar una recompensa. Vivir para la recompensa te aleja de la desesperación. Si vives para la recompensa, evita que te desesperes. Todo el que entrena, el que trabaja duro, el que se esfuerza, lo hace esperando una recompensa. El punto es, ¿qué tipo de recompensa espera? ¿Es poder vivir un par de días más al final de tu vida? ¿Es tener una mejor calidad de vida? Sea lo que sea que estés haciendo ahora, lo estás haciendo esperando una recompensa. Entonces debes preguntarte, ¿cuál sería una recompensa suficientemente buena para mí? Que valga la pena el sacrificarme, que valga la pena abrazar la humildad, que me lleve a dejar de lado lo que por derecho me pertenece, que me lleve a identificarme con gente que no me ama ni me respeta, y sufrir por ellos de una manera en la que mi vida sea derramada como una ofrenda de libación, como lo dice el apóstol Pablo. Para que ellos vivan bien, yo voy a ser usado como algo desechable. Eso significa el apropiarse de la causa. ¿Qué recompensa sería suficientemente buena? Y de eso habla Moisés. Moisés deja de lado los privilegios de la realeza y abraza la vergüenza de un pueblo subyugado. Creo que humanamente hablando, ninguno de los que nos encontramos en este salón podemos entender esto. No existían derechos humanos entonces. Si eras miembro de la realeza en ese tiempo, la gente te pertenecía. La razón de su existencia eras tú. Tenías un estatus de Dios que como americanos no podemos entender, porque desde la Carta Magna hemos venido desarrollando la idea de que los soberanos tienen un derecho limitado sobre las personas que gobiernan. Pero en ese momento la ley provenía de ellos. Ellos no estaban bajo la ley. La ley fluía de sus deseos. Y Moisés deja todo esto para compartir la opresión, para compartir el sufrimiento. ¿Y por qué sucedía todo esto? Porque Moisés tenía en vista la recompensa futura. Quiero animarles así. Si ustedes
no están viviendo como líderes, sino se han apropiado de la causa de quienes los rodean. Y déjenme decirles, no se trata de su equipo de básquetbol o de tenis o de fútbol o el equipo del que forman parte en el trabajo o su esposa o sus hijos. Si allí no están apropiándose de la causa en los términos que hemos hablado, no están siendo líderes en los términos de Dios. No abrazas la causa de Cristo cuando te proteges a ti mismo y te distancias de ellos. Y mi llamado, nuestro llamado, es para que tú en esas áreas desciendas. Queremos que entres, que abraces, queremos que sufras. No porque todo te va a ir bien acá, no es por eso. Y quiero ser claro y decírtelo antes, sino porque en última instancia no se trata de ti, ni siquiera se trata de ellos. En última instancia se trata de Dios. Porque Dios quiere que el mundo abrace su causa. Dios quiere salvar a muchísima gente. Porque Él tiene un propósito para este mundo. Y ese propósito ha sido torcido. Y Él quiere enderezarlo en tu trabajo, en tu casa, en tu propia vida o en la relación que tienes con tus vecinos. Así que tú lo vas a hacer y eso implicará sufrimiento para ti. Y al final del día, cuando pongas tu cabeza en la almohada y te preguntes, ¿vale la pena? Esa pregunta será real para ti. Y cuando te levantes en la mañana y comiences un nuevo día, enfrentando tareas que repudias con cada fibra de tu alma, y te preguntes, ¿valdrá la pena? Deberás encontrar confort en el hecho cierto de que hay una recompensa que te espera. Y es que Jesús tomará cada una de las cosas que tú has cedido en su favor y te las devolverá de una manera mucho más gloriosa. No hay manera en la que puedas perder. Así que la pregunta que enfrentamos como hombres es muy simple, muy simple. ¿Voy a pasar el resto de mi vida luchando por una posición que al final me será imposible conservar? Por comodidades que se desvanecerán y por placeres que no satisfacen, o de manera voluntaria y consciente voy a abrazar la causa de las personas que me rodean. Voy de manera voluntaria a abrazar la causa de Jesús en este mundo, aun cuando esto implique sufrir, porque yo creo, confío tanto en Él, que estoy seguro que Jesús podrá quedarse y guardar todo lo que yo hago para luego devolvérmelo de una manera más grande. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo. Yo tengo fe en que Él puede. Así que cuando entrego algo, lo entrego por Él. Y Él lo toma nuevamente y me dice, Bill, aquí tengo esto. Y en el día que lo vea, Él me lo da de vuelta. Así se entiende el liderazgo cristiano. Y es la única manera en la que vas a poder mantenerlo. Ahora tendrán un tiempo para reunirse y discutir. Saben, he estado pensando en preguntas que puedan hacerse. Pero creo que lo mejor que pueden hacer es reunirse y decir, evaluarse a ustedes mismos. En serio. Hablen al respecto y digan, mientras evalúo lo que significa apropiarme de la causa en las áreas en las que me desenvuelvo, si se supone que haga eso en esas áreas, puedes decir, no sé cómo lo estoy haciendo. O puedes decir, sí, lo estoy haciendo bien acá y estoy fallando en esta otra área. Y hablemos del significado de poner nuestra esperanza en la recompensa de Cristo. Permítanme orar por ustedes. Padre Celestial, gracias por esta mañana. Gracias por estos hombres. Te pido que los bendigas y que tu palabra sea en sus corazones. En Cristo Jesús oramos. Amén.